Bueno, jóvenes, vamos a hacer el problema número 3 de tiro parabólico. Dice, se dispara un cañón con un ángulo de tiro de 15 grados, saliendo la bala con rapidez de 200 metros por segundo, y se desea saber, inciso A, el alcance del proyectil, esto es cuánto recorrió en X, la velocidad con la que llega a tierra en magnitud y dirección, esto es velocidad final. La pregunta C dice, tropezaría con una colina de 300 metros de altitud que estuviera a la mitad de su alcance. Y en el inciso D, en caso afirmativo, ¿qué solución podríamos dar si quisiéramos dar en el mismo blanco sin cambiar el de cañón? Esto es, con el mismo cañón, misma velocidad con la que dispara el proyectil, cambiando el ángulo. Entonces, los primeros dos incisos son incisos normales. El inciso C y D ya es pensando en insertar una colina en medio del problema. Entonces, tenemos el cañón que dispara un proyectil. Se dispara el proyectil con un ángulo de 15 grados, una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Sale el proyectil, alcanza su altura máxima y cae. Inciso A. Vamos a calcular el alcance. Repito, como en este problema el proyectil sale y llega a la misma altura, podemos utilizar la fórmula de X máxima. Que es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Para este caso, 200 al cuadrado por el seno de 2 por 15, 30, sobre 9.81. Esto es 2038.73 metros. Este sería el resultado del inciso A. Bien, para el inciso B nos pregunta la velocidad con la que llega a tierra en magnitud y dirección. Igual como vimos en el video inicial de teoría de tiro parabólico, nosotros siempre vamos a mantener, o el objeto que se mueve siempre va a mantener la misma velocidad en X durante todo el recorrido hasta llegar al final. Por lo tanto, aquí al final vamos a tener una velocidad en X que va a ser exactamente igual que la velocidad inicial en X. Y la velocidad final en Y, debido a que se encuentra a la misma altura que con la que salió, esta velocidad inicial en Y fue disminuyendo hasta llegar a ser 0 en el punto más alto y luego fue incrementándose hasta que a la misma altura que donde salió vamos a tener la velocidad final en Y igual que la velocidad inicial en Y, pero hacia abajo. Entonces es cuestión de calcular la velocidad inicial en X y en Y para obtener la velocidad final en X y en Y. La velocidad inicial en X es igual a 200 por el coseno de 15 grados y la velocidad inicial en Y es igual a 200 por el seno de 15 grados. Esto es 193.185 para la velocidad inicial en X y 51
0.763 para la velocidad inicial en Y. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado, y el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la velocidad final en Y sobre la velocidad final en X. Para este caso no es necesario calcular estos datos, ya que, como les repito, esta velocidad es la misma que esta velocidad, solo cambia la dirección de la velocidad en Y. Entonces tenemos los mismos datos. Esta velocidad final en Y nos va a dar 200 metros por segundo y el ángulo nos va a dar 15 grados. La única diferencia es que estos 15 grados van a ser hacia abajo y los 15 grados iniciales habían sido hacia arriba. Entonces esta es la solución del inciso B. El inciso C nos pregunta qué pasaría si en medio de su trayectoria tuviéramos una colina de 300 metros de alto. Y entonces la colina puede ser, como en este caso, que quede más abajo de la trayectoria del proyectil, o que quede por encima de la trayectoria del proyectil, en cuyo caso el proyectil ya no avanzaría más. Para saber si el proyectil se detiene en la colina o logra pasar, lo que tenemos que hacer es calcular la altura máxima. Esto es inciso C. Calculamos Y máxima y eso es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. 200 al cuadrado por el seno de 15 grados al cuadrado sobre 2 por 9.81. Esto es 136.56 metros. Por lo tanto, no logra pasar la colina. Y la respuesta es sí, tropieza con la colina. Como sí golpea con la colina, el inciso D nos pregunta qué solución podríamos dar si quisiéramos dar en el mismo blanco sin cambiar de cañón. Entonces, como tenemos misma velocidad inicial, lo que tenemos que hacer es modificar este ángulo, y el ángulo que nos hace llegar al mismo alcance sería el de 90 menos el ángulo que tenemos. Esto es 90 menos 15 igual a 75 grados. Si nosotros lanzamos el proyectil a 75 grados, vamos a tener una altura mucho mayor con la que vamos a lograr cruzar la colina y terminaríamos cayendo en el mismo punto. Por lo tanto, la solución es que el ángulo alternativo es de 75 grados.